que nos regala estar en su casa y queremos antes de entregar a la palabra orar. Amén. Gracias te damos, mi Dios, en esta mañana por tu presencia, Señor, por habernos convocados en tu casa, Señor. Venimos a darte alabanza, venimos a darte adoración, Señor. Venimos a decirte que estamos agradecidos, Señor, por la vida que nos regalas, Señor, por el aire que podemos respirar, Padre amado, por el tiempo, mi Dios amado, que podemos compartir, Señor, entre hermanos, por tu palabra, Señor, que siempre llega a tiempo, Señor. Tú siempre tienes la palabra precisa para cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón dispuesto, Señor, a recibir lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oro en esta mañana, Señor, por los Estados Unidos de América, Padre amado. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sana nuestra tierra, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Tú dijiste que si tu pueblo te invocare y buscare tu rostro, tú responderías, tú sanarías la tierra, Señor. Y sé que no somos los únicos en este momento, Señor, orando por esta nación que a muchos de nosotros nos ha abierto las puertas, Señor. A muchos nos ha dado oportunidades. Muchos, Señor, tenemos hijos que han nacido en esta nación. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas un espíritu de reconciliación, Señor. Un tiempo de paz, de refrigerio, lo que tú has prometido, un tiempo de avivamiento en tu iglesia, Señor amado. Que tu iglesia deje de estar encerrada en cuatro paredes, Señor, y pueda levantarse a orar, a predicar tu palabra, Señor. Hablar las cosas como deben hablarse, lo bueno, bueno y lo malo, malo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, mi Dios amado. Porque todo lo que pasa en esta nación afecta a toda Latinoamérica, afecta a Europa, afecta a Asia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Tu palabra también dice que cuando el justo gobierna, el pueblo es bendecido. Pero hay de aquel país o ciudad que es liderada por gente injusta e inhumana, Señor. En el nombre de Jesús, vuelve este país a la abundancia no solamente financiera, Señor, sino a la abundancia espiritual, Señor. Como tú la fundaste, Señor, como tú la llamaste y como tú la escogiste, Señor. Y yo me paro en esta mañana aquí, Señor, con tu palabra, Señor, con ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y oramos contra toda hueste de las tinieblas que quiere venir a oscurecer esta nación, Señor. Que está llenando los corazones de odio, de división, en el nombre de Jesús, Padre amado. Seas tú en medio de nosotros, Señor. Y seamos nosotros ese remanente que se para y dice, hay que vivir para Cristo. En el nombre de Jesús. Yo oro en esta mañana, Señor, y yo sé que mi oración llega a tu trono, Señor, no porque me crea especial, Señor, sino porque tú prometiste que si oráramos en unidad y en acuerdo y teníamos las cosas en común, tú te ibas a mover en medio de nosotros, Señor. Y aquí hay un pueblo orando, Señor. Amén. Alrededor de toda esta nación hay gente que se levantó orando, Señor, que desde ayer está orando, Señor, y sé, Señor, que vamos a ver el despertar, Señor, de tu pueblo. Almas viniendo al conocimiento de tu palabra, ser libres en el nombre de Jesús, mi Dios. Y en todo a ti siempre te daremos toda la gloria y toda la honra, porque tú gobiernas, tú estás sobre cualquier líder, sobre cualquier príncipe, sobre cualquiera que se llame Señor. Tú estás sobre todo, Señor. Y tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Y en ese nombre oramos en esta mañana, Señor. Un tiempo histórico, Señor. Un tiempo de bendición, Señor. Un tiempo donde sé que veremos, Señor, el mar dividirse, llevarse todo aquello de Egipto que quiere consumirnos, atarnos y amarrarnos, Señor. Y nos vas a regalar nuevamente esa tierra prometida donde fluye leche y miel, donde nos has traído, Señor.
No nos has traído aquí, Señor, para retroceder y para andar en angustia. Nos has traído aquí no solo para ser bendecidos, sino para ser bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Y como dijo Pedro, no tenemos quizá oro ni plata, pero lo que tenemos lo compartimos. El nombre de Jesucristo de Nazaret. Y en ese nombre declaramos bendición, libertad, paz, gozo y avivamiento, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta mañana, por un año más que nos regala, Señor, Ministerio Instrumento de Dios. Que podamos continuar siendo eso, instrumentos útiles en tus manos, Señor. Y todo para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Vivo agradecida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haberme tomado de los confines de la tierra, Señor, a cada uno de nosotros. Y poner tu palabra, poner esa convicción, Señor, que aclare el entendimiento. Te pido que así sea con cada uno, Señor, que está en este momento en angustia, con miedo. Llévate todo temor, Señor, porque tu amor echa fuera todo temor. Y a ti te doy gloria y honra en esta mañana. Muévete en medio de nosotros, Espíritu Santo, como solo tú lo puedes hacer. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecimos al Señor, bendecimos su nombre, damos gracias. Muchas gracias por habernos permitido podernos levantar de nuestro lecho, de nuestra cama. Yo bendigo tu nombre, Señor, y exalto tu nombre porque reconozco que depende de ti todo, nuestra vida, nuestro aliento, nuestra salud, nuestra bendición, nuestra finanza. Nuestra familia dependen de ti, nuestras esposas, nuestros cónyuges, los esposos de mis hermanas, nuestros hijos dependemos de ti. Yo bendigo, Señor, a todo aquel que se encuentra en este lugar en esta mañana, porque no hay mejor lugar que estuviéramos, Señor, a esta hora que en tu casa, recibiendo tu palabra, recibiendo tu bendición, recibiendo tu dirección, tu ministración para salir diferente de como hemos llegado. Gracias por un día más, Señor, porque tú lo provees. No es de nosotros el podernos ni siquiera levantar ni abrir los ojos, pero a ti te place, Señor, cada día darnos espíritu de vida, levantarnos, darnos, Señor, ese aliento para seguir adelante. No importa lo que sucedió en el pasado, no importa lo que sucedió ayer mismo, no importa lo que sucedieron hora antes de nosotros. Lo importante es lo que tú nos has dado a partir de este tiempo. Te bendecimos y glorificamos tu nombre porque no hay nadie como tú. Tú nos cuidas, tú nos bendices, tú nos apartas del mal y tú nos libras de todo percance. Tú nos das salud y nos das fuerza para seguir adelante. Por eso yo bendigo tu nombre y exalto tu nombre. Yo bendigo a tu pueblo. Yo bendigo de toda manera a tu pueblo, Señor, porque para eso nos mandaste. Aquellos que hemos conocido un poco de tu palabra para bendecir, para ser bendecidos por parte tuya, Señor, por todas tus promesas y por toda, Señor, tu palabra que has dejado para alentarnos los unos a los otros. Y reconozco que no va a haber otro día como el de hoy. Por eso lo queremos aprovechar de principio hasta el final, de punta a punta. Desde que entramos a este lugar estamos siendo bendecidos y vamos a salir mucho más bendecidos, porque tú nos vas a llenar de fortaleza y de nuevas esperanzas a través de tu palabra. A ti sea gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Qué bueno que estamos todos reunidos. Dios lo ha hecho posible, no era de nosotros. De por sí hay muchos obstáculos y muchas trabas que quisieron impedir que pudiéramos llegar a este lugar, pero Dios nos permitió que pudiéramos llegar a este lugar a compartir palabra de Dios y salir mucho más bendecidos de lo que llegamos. Y reconozco que Dios tiene mucha palabra para nosotros en este día y la vamos a tratar de compartir lo más claro posible para que todos entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor y dicen, yo la voy a recibir? Esa palabra que va a ser expuesta en esta mañana no la hemos recibido aún, pero la vamos a recibir y vamos a salir diferente de como hemos llegado. Mire, el título o la palabra que quiero expresarle de parte del Señor en esta mañana está en Primera de Crónicas. Vaya a Primera de Crónicas, capítulo 19, y vamos a comenzar en el versículo 1. Y vamos a leer una historia, y el título de mi Biblia o de mi tipo de versión es la Reina Valera, y tiene un título que dice Derrotas de los amonitas y sirios. Y yo, leyendo la historia y compartiendo palabras acerca de esta historia,
llegó a una conclusión, que es una derrota sin necesidad de los amonitas y de los sirios. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo que nos dice la historia y vamos a llegar a esa conclusión. Una derrota para ese pueblo o para ambos pueblos, la cual no tenían ninguna necesidad de entrar en esa batalla, en ese conflicto. Y muchas veces nosotros, como seres humanos independientes, entramos en situaciones similares a esas o parecidas a esas, que no tienen ninguna necesidad de que nosotros nos hubiésemos involucrado. Pero como todo en la vida pasa por una razón, esta historia sucedió por una razón también, para darnos cuenta qué posición debemos de tomar o debemos estar y qué son las decisiones que debemos de tomar para que nos vaya bien, porque hay varias circunstancias que nos dejan saber a nosotros qué posición estar. Estoy leyendo Primera de Crónicas, capítulo 19, y voy a empezar en el versículo 1. Dice así: después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. David en ese momento dijo: voy a tomar una decisión y me manifestaré con misericordia al hijo de Anún. No es Nahum, es Anún. Muy parecido, pero no son los mismos. De este hombre que se llama Anún es que se está refiriendo la Biblia, no de Nahum. Y Anún significa clemente, misericordioso. El nombre era muy bueno, pero sus acciones no fueron tan buenas. Porque también decía el versículo, porque también su padre me mostró misericordia. Esa fue una resolución y un pensar que tuvo el rey David. Imagínense un rey tomar una decisión de acuerdo a lo que él sintió por una persona, porque había recibido algo de acuerdo a David que le motivaba y le incitaba a ser recíproco con esa persona. Y tal vez ya no con la persona, porque la persona estaba muerto, sino con el hijo de la persona que le mostró misericordia. En este caso, con Anún, el hijo de Naas. Entonces David envió embajadores para que lo consolaran de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, el hijo, para consolarle, los príncipes, los que estaban alrededor de Anún, le dijeron a Anún: a tu parecer honra a David, a tu padre que te ha enviado consoladores. O sea, le puso en una posición de que lo hizo pensar. Y muchas veces nosotros estamos en esa posición. Hay personas que vienen alrededor nuestro a comentarnos algo o a hacernos preguntas como la cual le hicieron los príncipes de Amón a este hombre, que nos hacen pensar y hasta dudar. Y nos quitan la posición de ser bendecidos para ponernos en una posición contraria a la bendición. Vamos a seguir leyendo la historia. La segunda pregunta que le hacen los príncipes a ese hombre, le dicen: ¿no vienen más bien sus siervos de David para espiarte, para inquirir y reconocer la tierra? Cosas que estaban lejos de la verdad, estaban lejos de una realidad. Y yo me pongo a pensar que muchas veces en el mundo entero, actualmente, en este tiempo, en esta dispensación, en esta generación, el mundo entero, en muchas ocasiones, por los dichos y diretes que salen de muchas personas alrededor nuestra, el mundo está en un caos, haciéndose preguntas que nada tienen que ver con la realidad, especialmente con una realidad que puede ser muy beneficiosa para nosotros. ¿Qué tenía que ver David? Por sus buenos sentimientos y sus buenos valores, yo creo que tomó esa decisión de mandar a príncipe a consolar a ese muchacho o a ese hombre por la muerte de su padre, pero no tenía ninguna necesidad. Pero él, por sus valores,
por comprender de que el padre de Hanún había hecho cosas buenas cuando él estuvo vivo a favor de David, dijo, voy a tomar la decisión y le voy a mandar un séquito de mis mejores hombres o de mis hombres más cercanos para que le den mis condolencias y le hagan misericordia si hay necesidad de hacerlo. Nosotros estamos viviendo tiempos muy conflictivos, muy difíciles, que tenemos que poner atención a todo lo que oímos, porque no todo lo que oímos es verdad o de una fuente verdadera. Estos amigos de esa persona eran muy cercanos a él y pudieron tener las mejores condiciones y los mejores sentimientos para él, pero estaban muy equivocados. Porque nada tenían que ver esas dos preguntas que le hicieron al muchacho con las intenciones que David tenía para la persona. Y muchas veces nosotros estamos así, escuchando de todo tipo de fuentes las cosas que nos enredan, las cosas que hasta un final nos van a enredar y nos van a cuestionar nuestra vida y por supuesto nos van a perjudicar. Entonces el versículo 4 continúa la historia hablando y diciendo, Hanún tomó siervos de los que le envió David y los rapó, le cortó el pelo, lo cual para los judíos es muy delicado esa acción. No podían tomar esa acción, ni siquiera ellos mismos, si no fueran dirigidos por Dios para que se cortaran el pelo a raíz. Pero esos hombres, provocados por esos príncipes, hicieron eso. Los rapó, les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, dice esta versión. Yo no sé si usted tiene otra versión, pero aquí dice hasta las nalgas. Y los despachó, haciéndolos sentir muy mal. En vez de ellos estarlo recibiendo con gozo, con alegría, le hicieron una infamia. Lo hicieron sentir muy mal en contra de su cultura, en contra de sus sentimientos personales, en contra de sus sentimientos culturales incluso, porque eso no se permitía en Israel. Los rapó y los mandó para que se fueran desconsolados. Por lo tanto, el versículo 5 dice, se fueron luego y cuando llegó a David la noticia, ni siquiera habían llegado ellos donde estaba David, sino que la noticia de lo que sucedió llegó a los oídos de David. Sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, pero no lo recibió en el campamento, no lo recibió donde estaba David con sus hombres y su familia y su gente, sino que le dijo, porque estaban muy enfrentados, el rey mandó a que le dijeran, estaos en Jericó hasta que crezca la barba y entonces vuelvan. Porque me imagino que eso era de una imprudencia enorme, por no decir otra cosa. Pero era una falta muy grave en contra de David, en contra de su pueblo. Como muchas veces están sucediendo cosas en contra de la humanidad. Queriendo hacer una cosa buena, nos permitimos el derecho de hacer contra toda una humanidad cosas que no deben de hacerse. Pero entonces el rey tuvo sabiduría y le dijo, estaba en Jericó hasta que su barba les crezca y entonces así nos podemos reunir. Pero suceden cosas. Viendo los hijos, el versículo 6, de Amón, yo no sé de qué manera lo vieron, porque ni siquiera dice el comentario que escucharon, sino que vieron. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, por supuesto, habían hecho cosas contrario a una cultura, contraria al sentimiento de un pueblo. Hanún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba. Sin necesidad. Sin necesidad. Habían contratado ejércitos de otros pueblos para que vinieran a ayudarle a hacerle en contra al ejército de David. Y lo primero que había nacido de David era ser consecuente con Hanún. Lo primero que sintió en el corazón de David fue hacer misericordia a ese muchacho, a esa persona,
Y por ende, si hacía misericordia a él, le hacía misericordia a su casa y le hacía misericordia a su pueblo. Porque cuántos dicen que si le hacen algo bueno a nuestros familiares, nos hacen eso bueno a nosotros también. No sabían cómo iban a responder en contra del ejército de David, entonces tuvieron que contratar ejércitos de otros lados. Porque el ejército de David era superior en esos momentos. Tomaron a sueldo no solamente eso, sino el versículo 7 dice 32,000 carros y al rey de Maca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Se juntaron también los hijos de Amón de sus diferentes ciudades y vinieron a la guerra. ¿Con qué necesidad? Y nosotros también, estos son simplemente historias escritas y narradas en la Biblia, pero muchas veces nosotros entramos en esas mismas situaciones conflictivas que después nos hacen sacar de lo que no tenemos muchas veces hablando económicamente. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión errónea, equivocada, la cual no la debimos tomar nunca en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. El versículo 8 continúa la historia narrando, dice, oyéndolo David, que todo esto estaba sucediendo, que ya Hanún no se había quedado quieto, no había rapado la barba y el pelo de los hombres, de los príncipes de David, sino que había contratado gente de otros lados y se había hecho de ejércitos circunvecinos. Entonces le dijo a Joab, con todo el ejército de los hombres, Joab era el general de él, de su ejército. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla en la entrada de la ciudad y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. O sea, habían dos bandos, habían dos frentes de parte del ejército y de los amigos de Hanún. Uno al frente y uno por atrás. Viendo Jehová, versículo 10, viendo Joab, no Jehová, viendo Joab, que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Ya se había establecido algo que yo digo, wow, pero ¿por qué? No llegó a tener un poco de luz ese hombre y decir, no, estos hombres vienen en paz. Estos hombres quieren hacer el bien para nosotros por lo que hizo mi papá a favor de David. Muy parecido a lo que se está viviendo ahora mismo por aquel lado del Medio Oriente. Una guerra sin sentido. Pero ellos también son sabios, guiados por la dirección del Señor, hablando del ejército del Señor, el ejército de Israel, el pueblo de David. Entonces entendió Joab que había que poner dos frentes, ¿no? Porque ellos estaban en dos frentes. El versículo 11 dice, puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. ¿Ustedes quieren guerra? Vamos a darle guerra. ¿Ustedes quieren comportarse de esta manera? Bueno, ustedes van a tener las repercusiones en referencia a lo que ustedes están queriendo hacer y las decisiones que están tomando. Seamos sabios. Seamos sabios desde el punto pequeño, desde la A hasta la Z. Y hay una decisión y hay una postura que debemos tomar todos los que conocemos la palabra del Señor y somos temerosos de Dios. Y hay que hablar y comportarnos de esta manera, como dice el versículo 12. Porque ya no somos diferentes pueblos, ya somos un solo pueblo en el Señor. Deberíamos de sentir, deberíamos hablar, escuchar y funcionar de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y esta palabra nos debe motivar a ser de ese tipo de personas. Versículo 12 dice así, y dijo Joab, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, hablando de Abisai, el hermano, el que iba a estar en el otro frente. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. En eso debe de ser
nuestra esperanza y nuestra motivación cada día. Si a ti te está pasando algo, yo estoy aquí para ayudarte y responder por ti. Si a mí me está sucediendo algo, tú estás aquí para ayudarme y responder por mí también. Somos hermanos y somos familia en el Señor. La palabra dice que cuando tengamos oportunidad de hacer el bien, hagámoslo, especialmente a los de la familia de la fe. Y ese bien es en todo sentido, no solamente tal vez cuando nos haga falta un poco de economía a nuestras arcas porque estamos cortos por alguna razón, sino que estemos ahí siempre apoyándonos en oración, en alentarnos el uno al otro, en motivarnos, en decirnos lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque la verdad de las cosas es que no estamos aquí por casualidad, ninguno de nosotros. Y llegamos al conocimiento del Señor a través de su palabra para una razón, para cumplirnos y motivarnos y encaminarnos todos juntos de la mano del Señor para lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad. Y si estamos pasando alguna dificultad y usted no la ha dejado saber, déjelo saber para que cualquiera de nosotros pueda hacer algo por usted, comenzando con la iglesia, porque para eso estamos, para hacer luz, para hacer de bendición a todo aquel que lo necesita. Ahora vamos a ponernos de acuerdo con el Señor, porque las mismas bendiciones que uno puede estar recibiendo son las mismas bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Entonces debemos de preguntarlo qué es lo que está pasando, que un grupo o una persona está recibiendo las bendiciones y por qué yo no. Porque también de eso depende mucho, el cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo de bien o de mal para que eso que los que demás están gozando en bendiciones nos haga también a nosotros repercusión. Y nos pongamos de acuerdo con el Señor para que podamos vivir el tipo de vida que Dios tiene preparada y planeada para nosotros, no de ahora, sino de antes de la fundación del mundo, desde antes que viniéramos a esta tierra o a este planeta o a esta vida. Dios tiene cosas grandes preparadas para nosotros. ¿Cuántos lo pueden decir amén? ¿O pueden recibir eso? Entonces esto me gustó, lo que le dijo Joab a Abisai. Si los sirios fueran más fuertes que yo, porque también él es un ser humano. Y puede suceder cualquier cosa, por más conocimiento, por más adelanto que uno puede tener en cualquier cosa, uno es humano. Y cualquier cosa puede sucedernos. Y podemos flaquear y podemos tropezar, pero con la ayuda y el aliento y la motivación de los demás, nos levantamos inmediatamente. Yo reconozco que ese era el sentir de Joab. Tú me ayudarás si estoy en conflicto, si estoy en dificultad. ¿Cuántos dicen, yo estoy aquí para ayudar? Yo estoy aquí para levantar y yo estoy aquí para motivar a mis hermanos y a todo aquel que lo necesiten. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo estoy aquí para ayudarte. Yo te ayudaré. El versículo 13 dice, esfuérzate y esforcémonos porque nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Ahora, sabemos todos que Dios siempre va a obrar a favor de lo que es justo, de lo que es fiel. Con eso abro un paréntesis a comentar de que si estamos haciendo algo que es injusto, por más que nos comamos la Biblia, vengamos a su iglesia, al templo que Dios ha designado para venir y escuchar su palabra. Si estamos haciendo cosas injustas, indebidas, pecaminosas, contrarias a la voluntad del Señor, no esperemos que la mano del Señor se mueva a nuestro favor, porque no es lógico. Pero con todo y todo, la misericordia, dice la palabra de Dios, es grande. Y seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan hasta el día de hoy, algunos de nosotros, y Dios sigue extendiendo sus brazos y abriendo sus puertas y dándonos oportunidad para poder entender y para poder recapacitar y que podamos empezar a hacer las cosas que a Él le agrada y entonces empezar a ver lo que estamos esperando de parte del Señor. El versículo 14 continúa la historia hablando, diciendo, entonces se acercó Jehová
y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Lógico. Sabían los sirios que el ejército de Israel era fuerte. Y más que fuerte, era un pueblo, un ejército que estaba respaldado por la poderosa mano de Dios. Y eso no lo habían visto en ese momento, sino que lo habían visto y habían escuchado lo que David había hecho con su ejército en batallas anteriores. Entonces tomaron la mejor decisión los sirios, apartarse, y se fueron delante de él. Versículo 15 dice: los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también. Huyeron ellos delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Jehová volvió a Jerusalén, donde estaba el resto de la gente, el resto del pueblo de Israel. Pero, viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadaser. Luego que fue dado aviso a David de lo que estaba pasando, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ese grupito que se había reagrupado. ¿No entendieron? Muchos entienden a la buena, otros no terminan de entender y tienen que entender a las malas. El versículo 17 continúa diciendo: y cuando David hubo ordenado sus tropas contra ellos, pelearon contra él los sirios. O sea, tomaron fuerza el ejército contrario de David y le quisieron dar batalla. Mas el pueblo sirio, versículo 18, huyó delante de Israel. Y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Y asimismo mató a Sofac, general del ejército. Todo por una causa innecesaria. Todo por haber tomado una decisión la cual nada tenía que ver con la fuente de la realidad, con la fuente de la verdad. Muchas veces nosotros gastamos todo tipo de recursos por meternos en situaciones, en circunstancias que nada tienen que ver con nosotros, por lo menos en momentos precisos. Cuando estamos jóvenes hay veces, porque me pasó a mí, cuando estaba un poco más joven, yo pensaba que yo me comía el mundo y que lo que mis padres me decían nada tenían que ver con mi realidad. Yo consideraba que eso era su realidad, que eso era lo que me decían que hiciera o que no hiciera, que eso solamente le incumbía o le interesaba a ellos, que yo estaba en una posición diferente y que yo veía el mundo de una manera diferente. Y evidentemente era así. Todo joven tiene su manera de pensar, todo joven tiene su manera de vivir, pero por algo la experiencia de una persona cuenta mucho. Y para obtener experiencia es que están los años. Cuando nosotros nos ponemos adultos, hay mucha más experiencia que cuando uno es joven. Ya uno, como dice el dicho popular, ya uno no va de ida, sino que ya uno viene de regreso. Y hemos vivido, en el caso de nuestros padres, muchas más experiencias, muchas más situaciones, muchos más acontecimientos en la vida que los que ha vivido un joven. Pero cuando somos jóvenes no queremos escuchar a nuestros padres. Y estoy dando un tipo de ejemplo con los jóvenes. Pero también eso aplica con los que estamos no tan jóvenes. Nos están dando ejemplos, nos están dando consejos, nos están dando circunstancias para que nuestra vida pueda desempeñarse y podamos vivir de una manera diferente y no queremos entender.
Viene palabra y consejo de parte del Señor por medio de sus estatutos y mandamientos y no queremos escucharlo. Este hombre, Hanún, pudo haber disfrutado de lo que Dios a través de David le estaba ofreciendo en ese momento. Pero le hizo caso más a sus príncipes que estaban a su alrededor, de que tal vez tenían muy buenas intenciones, pero que esas intenciones no eran las correctas a tomar. Muchas veces esas personas dicen querernos, dicen amarnos, pero a lo que nos conducen para que hagamos, para que digamos o cómo nos comportamos, simplemente manifiestan que lo que quieren es nuestra destrucción, que lo que quieren es nuestra fatalidad, que nuestra vida se corte en relación a lo que Dios tiene planeado y preparado para cada uno de nosotros. Por eso es que yo digo, pongamos atención a lo que Dios nos dice y tengamos estos ejemplos en mente siempre. Personas o personajes que me vienen a la mente que tomaron ciertas decisiones como eso, que te impiden que tú hagas lo que Dios te está mandando a hacer, son Nabal, el esposo de Abigail. ¿Se recuerdan la historia? Hace poco hablé de eso. Y otros que también estaban en esa situación, queriendo impedir lo que Dios quería hacer con un hombre, una mujer, eran Tobías y Sanbalat en la historia de Nehemías, cuando quisieron ir a construir el templo, o por lo menos los muros de la ciudad. Pero tenemos que tomar los mejores ejemplos de lo que leemos en la Biblia. Y esos ejemplos, por supuesto, son ejemplos como los de David, como los de los jóvenes Josué, como el del joven aquel cuando estaba con Josué y el otro era Caleb. Ejemplos como eso y consejos como eso. Porque aunque 10 estén en contra tuyo, van a haber algunos, 1 o 2, que te van a decir lo mejor para lo que te conviene a ti. Te van a aconsejar que andemos correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Voy terminando. Después que David ganó la batalla, cuando hirió a muchos de los de Siria y mató incluso a su general Sofac, el versículo 19, viendo los siervos de Hadadezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David. Por supuesto, ya cuando las cosas pasan, uno va, como dice el dicho popular, el rabo entre las piernas. ¿Saben ese dicho, no? Ya cuando hemos sufrido tantas cosas, cuando nos han pasado cantidad de cosas, cuando ya lo inevitable llegó en contra nuestra, que nos hizo sentir mal, que nos hizo sentir avergonzados, que nos hizo pensar ya de manera diferente y nos hizo confesar de que realmente la decisión que tomamos no fue la correcta. ¿Qué nos queda? Bueno, y yo digo que algunos, porque otros pues son tan rebeldes que no llegan a esa conclusión de decir lo que Dios me decía era lo mejor para mí. Y ellos siguen con su vida, continuando con sus acciones deliberadas, las cuales no son las correctas totalmente. Y nunca se arrepienten. Y Dios tiene sus brazos abiertos para que en cada momento que uno reaccione y vuelva en sí, para poderle decir, perdóname, quiero hacer paz contigo. Dios está ahí para perdonarnos y ayudarnos, para darnos saber de que no importa lo mal o lo lejano que hemos estado del Señor, hoy es un nuevo día para decirle al Señor, aquí estoy, perdóname por las decisiones o por esa decisión que estuve a punto de tomar, pero entiendo que no es la correcta. Porque también Dios habla de esa manera. Llega en el momento el cual o te envía personas, te envía palabras, te envía consejos, en el momento que tú estás a punto de tomar una decisión clave en tu vida. Y decirle, tú me estás hablando y he entendido que esta decisión no la debo tomar, sino afianzarme en la misericordia y en esa paz que tú me estás extendiendo hasta el día de hoy. En esa nueva oportunidad para yo poder seguir viviendo de los frutos buenos que tú tienes para mí, para mis hijos y para mi descendencia.
Eso fue lo que hizo este personaje Hadadezer. Concertó paz con Israel. Concertó esa paz que tanto él como su pueblo necesitaban. Y fueron sus siervos y el pueblo sirio, y se fueron sus siervos y el pueblo sirio, y nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Ese hombre nunca más quiso darle ayuda a los pueblos, a los habitantes de Amón, porque entendió de que las cosas no muchas veces son como no nos las pintan, ¿no? Hay veces las personas están pasando una circunstancia difícil, se nos acercan a nosotros con un panorama, con una historia en la cual a los oídos de las personas les pueden parecer muy gratas y muy amables para ayudar, pero en el fondo no son tan así, ni tan gratas, ni tan amables para ayudar. Hay que ponernos en las manos del Señor para que Él nos dé iluminación en ciertos momentos y poderle decirle, Señor, ¿qué hago en esta situación? Porque por muy buena que luzca o aparezca lo que queremos hacer a favor de los demás, si no es con la dirección del Señor, posiblemente haremos un bien momentáneo, pero tal vez estaremos tomando la decisión incorrecta. Tenemos que decirle al Señor, aquí estoy, yo no lo sé todo, yo no lo conozco todo, me están hablando de algo que aparentemente luce bien de ayudar, tomar una buena decisión para estar a la par o defender a esta persona, pero guíame tú, Señor, porque si no es tu guía, si no es tu ayuda, puedo cometer un error, como cometió Hanún al llamar a los sirios para que lo ayudara a ir en contra del ejército de David. Ese ejército de los sirios no era tan pequeño, pero entendía que no podían hacerle frente en ese momento al ejército de David. Y lo bueno es que, según la historia, el relato es de las decisiones que se toman, ¿no? No hubieron muchas bajas, pero sí hubieron muchas consecuencias para tomar en cuenta, para hacer o dejar de hacer cosas las cuales no debemos hacer en cierto momento, o tomar en cuenta lo que Dios nos está mostrando en el caso o en el momento de que David le estaba enviando esas condolencias a ese muchacho. Si hay cosas que tomarlas de buena manera, hay que tomarlas. Y se acaba todo. No provocar nada indebido. Porque aún tomando la decisión que Dios te manda a tomar, aunque las acciones y decisiones que venían en contra tuya eran contrarias a lo que tú estabas esperando, Dios se va a encargar. Amén. Dios se va a encargar de tomar las mejores salidas para tu vida y darte los mejores resultados a ti. Pero tenemos que estar en combinación y en conexión con el Señor en todo momento. No ser el Nahum o el Hanún, sino ser el David que con buenas intenciones y buen corazón envió a su ejército, a su príncipe, a dar buenas noticias. ¿Cuánto le gustó la posición de Joab? En el versículo 12, que le dijo a su hermano, lo que te hagan a ti, me lo hacen a mí. Y estate dispuesto que a lo que me hagan a mí, tú vas a salir a favor de mí. Amén. ¿Recibieron la palabra? Yo creo que el Señor nos habla claro, nos habla preciso de las consecuencias y las decisiones que debemos tomar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, el cual es una mañana muy bonita, sobre todas las cosas del tiempo, pero muy especial. La compañera de mi vida hace 31 años está de cumpleaños. Amén. Vamos a orar y vamos a cantarle el Happy Birthday, pero antes de eso voy a hacer una oración para despedir el servicio. Padre, te doy gracias por esta mañana tan especial, Señor. Una mañana llena de bondades y misericordias de parte tuya. Nos hablaste, Señor, de circunstancias
que muy fácilmente pueden estar siendo circunstancias en nuestra vida personal. Circunstancias, Señor, donde tomar decisión correcta o escuchar la voz del engaño y la mentira de parte del enemigo. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones correctas. Y estando en la posición de tomar decisiones correctas, Señor, nos vas a dar claridad para ver, Señor, venir todo lo que venga en contra nuestra y en contra de nuestros hermanos en la fe. Y cuando veamos esas circunstancias y esos momentos que vengan, Señor, esas dificultades a la vida de la persona, de la familia, de mis hermanos, poder decirle a ellos, yo estoy contigo, porque para eso Dios me hizo estar en este tiempo a tu lado. Igualmente, cuando vengan circunstancias o dificultades a mi vida, yo tener el respaldo y las acciones apropiadas y necesarias de parte de mis hermanos de la fe a favor mío. Padre, tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de gracia y de misericordia, que no quiere la maldad de ninguno de nosotros. No quiere que nadie perezca por una mala decisión, sino al contrario, que todos vivamos y vivamos una vida de acuerdo, Señor, a lo que tú has planeado para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, aún siendo algunos de nosotros malos y rebeldes en contra de tu palabra, de tu consejo y de tu voluntad, tú nos sigues amando. Tú nos sigues extendiendo esa gracia y esa misericordia, la cual en este día, Señor, 14 de julio del 2024, los has hecho una vez más. Has extendido esa misericordia a cada uno de nosotros y nos permite de paso, Señor, celebrar un año más de tu hija, de tu sierva, de nuestra hermana y de mi amada, Señor, Jeremy. Un año más que tú le brindas, Señor, para poder disfrutar de las grandezas que provienen de ti. Yo te pido, Señor, que tú la guardes, que tú la ilumines, que tú le des todo lo que tienes preparado para ella. Que la cuides en el hueco de tu mano y que la libre de todo mal. Yo soy simplemente, Señor, el compañero que tú has puesto en este tiempo para acompañarla, para motivarla, para estar con ella, Señor, agarrado de la mano y juntos seguir en el camino que tú has trazado para nosotros. Tú eres, Señor, el que la cuida, el que la protege, el que la bendice y el que la exalta. Por eso a ti te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Le entrego el micrófono a mis hermanas en este momento. Pase por acá, pastora. Lo hacemos esto porque algunos no van a ir a la almuerzo. Pero la noticia es que ya lo vamos a comer acá. Contentos de celebrar.